Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Hoy vamos a tener nuestro servicio y esperemos que todos se encuentren muy bien ahí en casita. Les voy a invitar a que abran la Biblia en el libro de Tesalonicenses, el primer libro, capítulo 5, versículo del 16 al 17. Dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, y nos vamos hasta el 18, donde dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y hoy es un domingo de gracias. Tenemos que estar agradecidos con nuestro Dios por el privilegio que nos da de poder adorarle y bendecir su nombre a través de la música y a través de la predicación. Así que hoy vamos a hacer una oración para estar dando inicio. Señor, en esta hora, Padre, estamos agradecidos contigo, Señor, porque nos permites acercarnos hacia ti, Señor, y ahí con cada uno, con mis hermanos en sus hogares, en el lugar donde se encuentran, Señor, como una sola iglesia, podemos unirnos para acercarnos a ti como tu pueblo, Señor, para adorar y para bendecir tu santo nombre, Señor. Queremos bendecirte, queremos darte gracias, Señor, porque esa es tu voluntad, que todo el tiempo estemos alegres, que estemos gozosos, que no importando las circunstancias por las que enfrentemos, tu pueblo, Señor, pueda estar gozoso en ti, Señor, porque tú te regocijas en nosotros y esa es tu voluntad. Te adoramos y te bendecimos en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Así que, hermanos, hoy vamos a estar cantando unos cantos de alabanza y después de eso entrego lugar al predicador de la palabra. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como
derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme en mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja los 99 y va por mí. No puedo mirarlo ni vencerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aleluya. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos de la alabanza, ¿verdad? En estos hermosos cantos que nos han dirigido, pues, para llevarnos a la presencia del Señor. Bien, Dios los bendiga, hermanos. Esperemos que pues estén muy bien, ¿verdad? Y en casita los extrañamos, amén. Estamos orando para que pues esta situación eventual, esta contingencia, ¿verdad? Pues ya transcurra, ¿verdad? Lo más pronto posible. Y pues bueno, que aquí podamos estar en la casa de nuestro Dios una vez más. Muy bien, ahí en casita, hermanos, quiero invitarles, ¿verdad? En nuestros cultos que estamos teniendo, pues en nuestros hogares y apoyándonos con estas transmisiones que estamos ministrándoles la palabra del Señor. Quiero que por favor me acompañen allí a el libro de los Hechos. Vamos a pedirle a Luis ahí que se quede con el teclado, ¿verdad? Acompañándonos con música de fondo, ¿verdad? Para seguir ministrándonos. Pero vamos al libro de los Hechos, hermanos. En el capítulo 1 vamos a leer un solo versículo, pero en realidad vamos a estar analizando los primeros 11 versículos. Pero así de inicio vamos a dar lectura solamente al verso número 8. Un pasaje muy conocido, lo sabemos de memoria, así que vamos a leerlo, por favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 1:8 lee de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice el Señor: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, ahí como están en familia, si les es posible tomarse de la mano, ¿verdad? Vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, mira, este es un momento de adoración a tu persona. Es un momento de culto que realizamos allí en la intimidad, en la privacidad de nuestros hogares, apoyando a tu pueblo, a las familias de esta congregación, Señor, mediante estas transmisiones, para que en esos cultos familiares pues vengan, Señor, a respaldarse con el consejo de la palabra
que sigue siendo expuesto, pues desde este púlpito, Señor, desde este santuario, pero pues a través, Señor, de las redes sociales. Así que pedimos que la comunión de tu Espíritu Santo sea con todos y cada uno de mis hermanos en esa privacidad de su hogar. Tú dijiste claramente que estamos en la dispensación en donde no hay un sitio específico, sino que en donde quiera que nos reunimos en tu nombre, seamos 2 o 3, allí te encuentras tú en medio nuestro. Así que en esta hora te ruego que ministres con tu presencia a la vida de todos y cada uno de mis hermanos en la privacidad de sus hogares. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria a Jesús. Muy bien, hermanos, mire, si no fuera por esta contingencia dentro de pues la secuencia que teníamos planeada, ¿verdad?, para este año, este domingo hubiera sido el segundo servicio misionero de este año. Así lo teníamos pues calendarizado en nuestras agendas, pero dadas estas circunstancias, pues tenemos que hacer estas modificaciones. Pero sí quise tomar en cuenta esta fecha, sobre todo por el hecho de que nos hallamos precisamente pues a una semana de haber estado celebrando los días hermosos de Semana Santa. El domingo anterior estuvimos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y en esta porción que leímos, como ahorita les decía, que vamos a estar basándonos en los primeros 11 versículos de este capítulo, habiendo leído solamente el verso número 8, porque de allí se desprende el tema que queremos desarrollar, cuando el Señor dice en la última frase que su pueblo será testigo de Él hasta lo último de la tierra. Y es que en esta porción que leímos, precisamente nos hallamos, hermanos, en ese periodo que siguió a la resurrección, pero que fue intermedio entre la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el momento en el cual Él finalmente retorna, ¿verdad?, a la diestra del Padre para retomar el lugar que Él había dejado en el momento en que pues vino a cumplir la misión, primeramente de encarnarse para poder morir por todos y cada uno de nosotros. Entonces, precisamente el evangelista Lucas, en este libro de los Hechos, nos habla de ese periodo entre la resurrección y ascensión del Señor, que fue aproximadamente de 40 días. Mire, si me acompañan, allá los primeros 3 versículos de este capítulo nos dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Luego dice: a quienes también, después de haber padecido, dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, innegables, que no dejó la menor duda, ¿verdad?, en los apóstoles, en los discípulos. Y luego dice: apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. En otras palabras, aquí nos está diciendo que fue un periodo arribita del mes, ¿verdad?, de 40 días entre el momento de la resurrección y el momento
de la ascensión, en el cual, hermanos, bueno, de acuerdo a la versión de Lucas, la versión de Lucas nos habla muy hermosamente de la gran comisión que el Señor entregó a los discípulos. Son muy conocidas las versiones de Mateo y de Marcos. De Mateo, cuando dice, pues, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es la versión de Mateo, la gran comisión. La versión de Marcos, también muy conocida: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Pero en la versión de la gran comisión de Lucas no la hallamos en su evangelio, sino la hallamos en el libro de los Hechos. Y es precisamente el versículo que leímos cuando nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y luego añade el Señor en términos proféticos, y hasta lo último de la tierra. Bendito sea Dios. Entonces, es por ello que, tomando la fraseología de Lucas, yo quisiera que tomáramos y reflexionáramos en ese concepto hermoso de cuando el Señor dijo que su iglesia iba a ser testigo de Él, de su obra, de esa obra vicaria en la cruz del Calvario, no solamente en Jerusalén, no solamente en Judea, no solamente en la Palestina de sus tiempos, sino que claramente dijo que su iglesia iba a ser testiga de Él hasta lo último de la tierra. Y es por eso que, en vistas de lograr ese propósito, ese objetivo, hallamos precisamente en este periodo, hermanos, y en esta porción de la palabra, dos promesas encaminadas a lograr dicho objetivo. O sea, que el evangelio fuera predicado hasta lo último de la tierra. ¿Y cuáles son esas dos promesas? Bueno, la primera de ellas es la que podemos denominar la promesa del Padre, hermanos. La promesa del Padre, que podemos decir que es una promesa de unción. Muy bien, ¿qué queremos expresar con todo esto? Mantengamos nuestras Biblias abiertas. Nos hallamos allí en este primer capítulo del libro de los Hechos. Y cuando estoy haciendo mención de que ahí se expresa esta promesa tan especial, Cristo la refiere en el verso número 4, hermanos, cuando dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. Y ahí está el término, hermanos, que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Oyeron de mí. Y estoy diciéndoles que es una promesa, hermanos, es la promesa del Padre, que es una promesa de unción. Porque ahí Cristo está hablando de una manera muy hermosa, hermanos, de un mecanismo que Él iba a enviar a su iglesia para capacitarla para ser su testigo. O sea, Cristo ya se iba. Los discípulos quizás ahí estaban con un corazón un tanto nostálgico. Había estado apareciéndoseles, como ahorita les decía, por 40 días. Y enfatizo ese término que usa Lucas, apareciéndoseles. O sea, ya no andaba con ellos como cuando estaba
en el ministerio terrenal, no, sino que Cristo se les aparecía en ciertos momentos, o sea, se les apareció en ciertos momentos, pero luego se esfumaba, precisamente para hacerles ver que ya su presencia no iba a estar con ellos. Y precisamente cuando se dio el hecho de la ascensión, como ahorita lo vamos a ver, fue un hecho en que no se desapareció el Señor, sino que más bien de una manera paulatina y lenta Él fue ascendiendo, para que los discípulos se dieran cuenta que ya se había acabado esa asociación física, esa asociación visual, audible, palpable con Él, y que comenzaba esa asociación espiritual. Pero como diciéndoles: no los voy a dejar solos. En un pasaje hermoso de San Juan les dijo: no voy a dejarlos huérfanos, voy a enviarles una ayuda toda suficiente. Y esa fue precisamente cuando empezó a hablarles, hermanos, de la venida del Espíritu Santo sobre todos y cada uno de ellos. Porque cuando aquí el Señor Jesús utiliza el término promesa del Padre, hermanos, está refiriéndose precisamente a ese privilegio tan grande que la iglesia iba a recibir, de ser receptora y portadora de la gloriosísima presencia del Espíritu Santo de nuestro Dios. Es por ello que en el versículo 5 de este mismo capítulo que estamos analizando en Hechos 1, dice el Señor Jesús, cuando les habla hermosamente de la promesa del Padre, les dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y mire, llamo su atención al término bautismo, que aquí el Señor utiliza para referirse a esa hermosa experiencia de que la iglesia sea envuelta con el poder y la presencia maravillosa del Espíritu del Señor. Y toma como analogía y ejemplo la práctica de Juan cuando éste estuvo bautizando, porque Juan hizo lo mismo. Mire, si me acompañan por ejemplo al capítulo 3 del Evangelio según San Mateo, cuando Juan el Bautista estaba precisamente predicando y bautizando, le dijo a las masas en Mateo 3:11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, dice Juan, es más poderoso que yo. Y añade: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bendito sea Dios. Y fíjese qué hermoso, estas palabras las da Juan cuando él está sumergiendo a las gentes que son convencidas, ¿verdad?, de su pecaminosidad, y hacen un voto con Dios. Él las sumerge en las aguas del Jordán, pero él toma esa figura y dice: viene tras mí alguien que va a sumergirlos, no en unas aguas como yo lo estoy haciendo, sino que él va a sumergirlos en las aguas preciosas del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. En una referencia, hermanos, de una experiencia muy única, de una experiencia trascendental nunca antes vivida por el pueblo de Dios, que de pronto el Espíritu Santo viniese a arropar a todos los creyentes con una cobertura tan hermosa que para describirla se utiliza la figura del bautismo. Ese bautismo en agua que sumergía a las personas en ese elemento, como diciendo Juan, y acá reiterándolo el Señor Jesús en ellos, y lo llama la promesa del Padre, al decir:
ustedes van a tener una experiencia nunca antes vivida por el pueblo de Dios en su generalidad. Que el Espíritu Santo venga a sus almas, que el Espíritu Santo venga a sus corazones, a llenarlos de gozo, a llenarlos de seguridad, a llenarlos de confianza, a llenarlos de unción y de poder. Porque ustedes son mis testigos de la obra que yo realicé en la cruz del Calvario. Porque mire, semanas atrás leíamos allí en el capítulo 24 de Lucas una porción cuando tocábamos las palabras del Señor vertidas desde la cruz. Pero quiero que me acompañe nuevamente a ese capítulo 24 de Lucas y ampliar un poco la lectura de esa porción, para que me acompañen de allí, del verso 45 al 49 de Lucas 24, cuando nos dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y luego añade: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y luego añade el Señor: y vosotros sois testigos de estas cosas. Y por eso en el 49 les menciona esta hermosa promesa de la que estamos hablando, cuando les dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre todos vosotros, sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, bendito su nombre. Porque, hermanos, cuando analizábamos las palabras de nuestro bendito Salvador pronunciadas en la cruz, tocábamos la sexta de ellas, que el Señor brevemente dijo: consumado es. Y ahí claramente hacíamos referencia como era un grito de victoria, era un grito de triunfo, porque el Señor había logrado la empresa para la cual había venido a este mundo: expiar los pecados de la humanidad. Y por ello, con las últimas fuerzas que le quedaban a nuestro bendito Salvador, pronunció esa sexta palabra: consumado es. ¿Por qué motivos? Porque lograda era la victoria sobre el poder del pecado y de la muerte. Pero así como el Señor pronunció esa palabra de consumación, una vez resucitado, le dice a su iglesia, como diciéndoles: yo he acabado mi obra, la terminé en la cruz y la he sellado con mi resurrección. Pero ahora comienza la de ustedes, la de que proclamen esta victoria mía en la cruz hasta lo último de la tierra. Y por eso es que les dice: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto, hasta que venga esa experiencia bautismal, hasta que venga esa experiencia gloriosísima de la presencia del Espíritu Santo en sus almas y en sus corazones. Y eso los va a capacitar para ser mis testigos por todas partes. Y es que, hermanos, nuestro bendito Salvador es un mismo ejemplo de ese revestimiento y de esa dependencia de la presencia del Espíritu Santo para poder cumplir con la misión que el Padre le encomendó. Mire, si me acompañan por favor allí al libro de Filipenses, en el capítulo número 2, un pasaje preciosísimo que en otras ocasiones hemos tocado, pero ahorita entra muy bien para lo que estamos hablando. Porque en Filipenses 2, versos 6 y 7, allí se nos habla claramente, hermanos, de ese acto de vaciamiento que el Señor tuvo que realizar
en el momento de su encarnación. Y Pablo lo describe de esta manera. Filipenses 2, versículos 6 y 7 dice: el cual, hablando del Señor Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y luego dice el 7, sino que se despojó a sí mismo. Y esa palabra despojarse, como en otras ocasiones les hemos enseñado, en el original griego es un término denominado kenosis, vaciamiento, como que el Señor, hubo un acto de despojamiento para que pudiera darse el acto de la encarnación. Cuando dice Pablo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y añade, hecho semejante a los hombres. Misterio enorme la encarnación, pero sin embargo una realidad palpable, hermanos, que lo testifican las escrituras, los evangelios, al hablarnos de nuestro bendito Salvador. Siendo un pequeñito tuvieron que huir con él porque Herodes lo quería matar, porque era susceptible a la muerte. En fin, con esto quiero decir que en ese vaciamiento, hermanos, Cristo tuvo que depender de la presencia del Espíritu Santo en su vida para poder cumplir con la misión que el Padre le había encomendado. Claramente dice la Escritura que cuando él fue bautizado y salió de las aguas, el Espíritu Santo vino sobre su vida para llenarlo, para ungirlo. Si Cristo no dejó de ser Dios cuando se encarnó, podemos decir que como Dios perdonó pecados, pero como ungido de Dios fue que pudo realizar milagros. Pedro lo describe claramente ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 10, cuando describe este ministerio del Salvador, predicándole allí a Cornelio y a su familia y a sus amigos. Si me acompañan a Hechos capítulo 10, verso 37 y 38, dice la Escritura: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y claramente dice Pedro, porque Dios estaba con él. Y iglesia de Dios, Dios está con nosotros. La iglesia es la ungida de Dios en este tiempo y en esta dispensación, bendito sea su nombre. Por eso es que cuando Cristo se fue, les recuerda, viene esa promesa de mi Padre, en que van a ser investidos, en que van a ser revestidos con el poder del Espíritu Santo. Y cuando esto suceda, van a serme testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahorita nos hallamos un tanto privados de poder congregarnos como pueblo de Dios, pero mire, este tiempo, digámoslo así, de reclusión, podemos aprovecharlo, hermanos, para llenarnos de la presencia de nuestro Dios, para estar allí clamando, para estar allí intercediendo, para que el Señor, en medio de esta situación y de esta crisis, pueda mostrar a las personas su necesidad espiritual, para que se vuelvan a Él. Bendito sea Jesús. Amados hermanos, el Espíritu Santo está allí en nuestras vidas. El Espíritu Santo está allí en nuestros corazones. Allí donde nos arrodillamos en nuestras casas, allí está el Espíritu para llenarnos, para saturarnos,
para ungirnos. Porque hay un pueblo que nos necesita, hay un mundo que nos necesita, como necesitó a Cristo cuando Él anduvo sobre esta tierra. Mire, si me acompañan en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 4, cuando el Señor habló precisamente del ungimiento sobre su persona. Y esto podemos trasladarlo, hermanos, al ungimiento de la persona de la iglesia, en la promesa que el Padre le hizo a Jesús. En Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y ahí empieza a leer una cita hermosa de Isaías, que ahorita quiero leérselas, pero quiero llamar su atención a lo que el Señor dijo en el verso 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, como diciendo: el ungido de Dios aquí está delante de ustedes. Porque la escritura de Isaías así comienza diciendo en el verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Me ha ungido, dice Jesús. Y hermanos, la iglesia es la ungida de Dios. En este tiempo, como en los tiempos en que Jesús estuvo sobre la tierra, sobre la iglesia reposa la unción del Espíritu Santo. Y Cristo dijo: porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas, eso es lo que significa la palabra evangelio. El evangelio, hermanos, es un mensaje que la iglesia ha estado transmitiendo, y debemos de seguirlo transmitiendo, hermanos, aún en medio de todas las cosas, porque mientras Cristo no venga por nosotros, la iglesia debe de seguir proclamando este mensaje glorioso de salvación. Bendito su nombre. Y luego dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos quebrantados de corazón, hermanos, hay en nuestro alrededor? Cuánta necesidad, cuánta gente que en situaciones como estas no hayan qué hacer, están atemorizadas, están ansiosas, están angustiadas. Pero ahí está una iglesia ungida, ahí está una iglesia poderosa para dar respuesta a su necesidad. Por eso dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, dice, a pregonar libertad, libertad a los cautivos. ¿Cuántos prisioneros del pecado hay en medio nuestros que necesitan ser libertados? Y precisamente la iglesia ungida de Dios tiene ese poder a través de la palabra para proclamar ese mensaje de liberación, ese mensaje que dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Bendito su nombre. Y luego dice: y vista a los ciegos. Cuánta ceguera espiritual hay en nuestros días. Cuánta gente, verdad, que está cegada por el pecado, pero que precisamente a través de la proclamación de las buenas nuevas del evangelio, a través de una iglesia ungida, ese velo cae de sus ojos, de sus vidas. Y sigue diciendo: a poner en libertad a los oprimidos. Una acción satánica, verdad, de oprimir a las almas. Precisamente la iglesia de Cristo tiene, en virtud de la unción sobre su vida, esa capacidad. Y luego termina diciendo: a predicar el año agradable del Señor. Nos encontramos precisamente en esa dispensación, en la dispensación de la gracia, en la dispensación del año agradable del Señor, de las buenas nuevas del evangelio, para que precisamente las almas sepan que en medio de tanta mala noticia hay una noticia muy grande, muy gloriosa: el evangelio de Cristo. Es por ello, hermanos, que cuando Cristo estuvo en ese periodo intermedio entre su resurrección y ascensión,
les recuerda a sus discípulos la promesa del Padre, que era la promesa de unción, de revestimiento. Pero en segundo y último lugar, decíamos que aquí hallamos dos promesas. Y la segunda, hermanos, es la promesa de su retorno, que es una promesa de traslación. Y ambas, vuelvo a repetir, encaminadas al cumplimiento de esa gran comisión, según Lucas, que dice que su iglesia iba a ser testiga de Él hasta lo último de la tierra. Porque dice los versículos del 9 al 11, hermanos, ahí en Hechos 1, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahí está el acto glorioso de la ascensión, hermanos, el regresar nuestro bendito Señor al sitio que había dejado vacante para venir a este mundo y llevar y cumplir nuestra redención. El verso 10 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bendito sea Dios. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Bueno, decíamos que hallamos allí una promesa de ungimiento, la promesa del Padre, pero que también hallamos la promesa de su retorno, una promesa de traslación. Pero esta encaminada, como diciéndoles a aquellos ángeles: tienen un trabajo que hacer, tienen una misión que cumplir. Sí, Cristo se ha ido, pero va a regresar, y por lo tanto tienen que accionar en lo que Él les encomendó en virtud de su partida. Porque mire, si me acompañan allí al capítulo 14 de San Juan, solamente vamos a leer el verso 3 de esa porción. San Juan 14:3 dice el Señor: y si me fuere y os preparare el lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En otras palabras, como diciéndole: si me voy, es porque voy a regresar por ustedes. Entonces, en ese momento que lo estaban viendo ir, se estaba cumpliendo la promesa de su partida. Pero así como se estaba cumpliendo la promesa de su partida, esto está indicando que habría de cumplirse la promesa de su retorno, y por lo tanto tenían que apresurarse para realizar la obra preciosa de la proclamación de su evangelio. Porque, hermanos, ahorita inclusive hay muchos creyentes confundidos diciendo: bueno, ¿por qué estamos pasando por esto si aquí está la iglesia todavía? ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué estas situaciones? Yo quiero decirles, hermanos, e instruirles conforme a la palabra de Dios, que esto que estamos viviendo en este momento no se compara con nada a realmente los sucesos apocalípticos que habrán de venir sobre la tierra. Pero eso será cuando la iglesia ya sea quitada, sea arrebatada, sea llevada. Cuando aquí los ángeles le dicen a los discípulos: así como se ha ido, va a venir. Ese hecho de su venida está involucrando la traslación de ellos, el arrebatamiento de ellos. Entonces, hermanos, esto va a pasar. Lo que está sucediendo con esta pandemia y las situaciones colaterales que se están dando
Van a suceder porque aquí está la iglesia de Dios, el pueblo ungido de Dios. Porque claramente la Escritura nos dice, en términos de promesas para nosotros. Mire, vaya conmigo allí a los Tesalonicenses. Quiero leer solamente 2 versículos de esa carta primera a los Tesalonicenses, para hacerles ver que mientras la iglesia está aquí sobre la tierra, los juicios apocalípticos no pueden desatarse. Primera a los Tesalonicenses capítulo 1, verso 9 y 10, dice el apóstol Pablo: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es la iglesia del Señor, un pueblo que se ha convertido al Dios vivo y verdadero. Y luego dice el verso 10: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Y ahí expresa claramente el apóstol, quien nos libra de la ira venidera. Hay una ira venidera, hermanos, sobre esta tierra. Dios tiene que juzgar el pecado tan terrible que se comete sobre toda la faz de la tierra. Pero cuando Dios se disponga ya a derramar esos juicios sobre este mundo, la iglesia tiene que haber sido sacada, porque Jesucristo, dice Pablo, nos libra de la ira venidera. Aquí mismo en esta carta primera a los Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 9 dice el apóstol Pablo: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, bendito su nombre. En otras palabras, si hay algo que detiene la ira de Dios sobre esta tierra, es un pueblo ungido por el Espíritu Santo que aún está sobre de ella. Lo que Pablo denominó que hay quien al presente lo detiene. Está deteniendo, ¿verdad?, la manifestación de todos esos sucesos finales, incluyendo la manifestación del anticristo y demás, y obviamente los juicios divinos. Pero cuando esa iglesia sea arrebatada, cuando esa iglesia sea llevada, entonces sí, como dice el Apocalipsis, los ángeles en el Apocalipsis, ay de los moradores de la tierra. Es por eso, hermanos, que en virtud de esta promesa preciosa que tenemos de traslación, una promesa que ya Cristo les había dado a los discípulos, y cuando Él fue alzado envió 2 ángeles a recordárselas para que no estuvieran nostálgicos, sino más bien que le dijeran: por favor, a realizar la obra, a realizar la labor, porque cuando yo ya me lleve a mi iglesia, entonces sí, cosas terribles vendrán sobre esta tierra. Mire, acompáñame allá a la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 3 y versículo número 9. Segunda de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué dice esto el Señor? Porque dice, o está claramente afirmando, que cuando Él venga a llevarse a su pueblo, entonces sí, los porcentajes de pérdidas de vidas no van a ser por cientos, no van a ser por miles, sino van a ser por millones y aún miles de millones. Bendito sea Jesús. Por eso es que como iglesia, momentos como estos deben de motivarnos, hermanos, a la acción dentro de las posibilidades que tengamos, porque
como ahorita les decía, cuando Jesús leyó esa porción de Isaías y hablando del ungimiento de su persona, y lo aplicamos al ungimiento de la iglesia, después de la última frase que él leyó, el año agradable del Señor, sigue el día de venganza del Dios nuestro. Ese día de venganza todavía no puede darse mientras la iglesia esté aquí. Y si la iglesia aún está aquí, es porque Dios quiere que más almas sean alcanzadas con su mensaje glorioso. Porque el Señor mismo lo profetizó, hermanos. Mateo 24:14 nos dice claramente en ese breve versículo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por eso está una iglesia ungida sobre la tierra, que está proclamando las buenas nuevas del evangelio. Y Cristo lo hizo en profecía, hermanos, cuando dijo: cuando el Espíritu venga sobre ustedes, esto va a pasar. Me van a ser testigos en Jerusalén, y así sucedió. Me van a ser testigos en Judea, así sucedió. En Samaria, así sucedió. Y hasta lo último de la tierra. Y así está sucediendo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque está escrito y está profetizado que la obra que Él realizó en la cruz iba a lograr el fruto por Él esperado. Si me acompañan ya unos últimos 2 versículos ahí en Isaías capítulo 53, el capítulo de la pasión y muerte del Señor Jesús en el Antiguo Testamento, más de 700 años antes de que sucediera. Dice en el verso 11, Isaías 53, 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea, está hablando de Cristo, que va a quedar satisfecho del fruto de su obra, del fruto de su sacrificio. Porque dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Bendito sea Dios. Porque, hermanos, hay un anhelo divino que se ha estado cumpliendo, se está cumpliendo y habrá de cumplirse, porque está escrito que un día va a estar delante de su trono una gran multitud, como lo dice allí en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Y vamos a terminar con esos 2 versículos. En Apocalipsis capítulo 7, verso 9 y 10, dice la escritura: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. O sea, de todo el mundo. Como Cristo dijo, este evangelio va a ser predicado hasta lo último de la tierra. Por ello ahí describe, ¿verdad?, multitudes de toda nacionalidad. Y dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, que es un símbolo de la justicia de Cristo, esa limpieza que Él hace del pecado del ser humano cuando éste se arrepiente y acude a Él. Bendito sea Dios. Y luego dice: y con palmas en las manos, que significa victoria, la victoria sobre su discipulado cristiano en la tierra. Bendito sea Dios. Y dice el verso 10: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Bendito sea Dios. 2 promesas caracterizaron, hermanos, esos días finales
de la estancia de nuestro Señor sobre esta tierra. En ese lapso entre su resurrección y su ascensión, la promesa del Padre, una promesa de unción, de llenura del Espíritu Santo, y la promesa de su retorno, una promesa de traslación, para que cuando ya esté terminada la obra, Cristo habrá de levantar a su iglesia, porque Él así lo expresó, que la victoria que Él obtuvo en la cruz habría de ser proclamada hasta lo último de la tierra. Gloria a Jesús. Voy a invitarles para que allí, en la intimidad de sus hogares, inclinen sus rostros y vamos a hacer una oración al Señor. Y vamos a decirle: Señor, ayúdanos para que como pueblo tuyo sigamos proclamando estas buenas nuevas de salvación, porque no nos has dejado solos. Tu Espíritu Santo está en nosotros y tenemos la unción del alto, la unción del santo, como dice Juan, en nuestras vidas. Y tú ya estás por venir y la obra debe de ser terminada. Incline sus rostros, oremos al Señor. Padre, mira en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo, nos presentamos delante de ti como tu pueblo, como tu iglesia, porque tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, terminó esa obra gloriosa en la cruz, expresó ese grito de victoria: consumado es. Así como Él terminaba su obra de redención, comenzaba la obra de proclamación de esa victoria, la cual ha seguido haciéndose a lo largo de los siglos, de los tiempos. Y nosotros, que nos ha tocado vivir en las postrimerías, pedimos, Señor, que esa unción tuya siga siendo sobre nuestras vidas, para continuar cumpliendo con esta gran comisión, porque este evangelio debe de llegar, y aún podemos decir que ha llegado ya hasta lo último de la tierra. Ponemos en tus manos a las personas que no te conocen, Señor, para que acudan a ti, que se den cuenta que situaciones como las que estamos viviendo solamente son un pequeño anticipo de lo que en realidad va a suceder sobre la tierra cuando ya tu iglesia, cuando tus ungidos sean arrebatados, sean alzados, así como tú, Señor Jesús, fuiste alzado en tu ascensión, así también tu iglesia va a ser alzada. Y cuando eso suceda, Señor, entonces sí, situaciones nunca antes vistas habrán de venir sobre este mundo. Toca sus vidas, Señor. Mira, sobre todo aquellos que han escuchado ya mucho tu palabra y no han tomado una decisión por ti, que en esta hora puedan hacerlo, Señor, y entregarte sus vidas. Y Padre, te damos gracias, porque como iglesia sabemos que en ti estamos en victoria, por la victoria de Cristo en la cruz y la presencia de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Gracias, Señor, te adoramos por Cristo nuestro Señor. Amén.
Bien, hermanos, pues que Dios les bendiga y les invitamos para que continúen pendientes de todas las transmisiones que nuestra iglesia está realizando para continuar ministrándoles allí en sus hogares. Dios les guarde a todos.